El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy un programa especial con los casos más sobresalientes de esta temporada. Para iniciar recordemos la historia de Güera, una perrita que fue herida por un disparo de bala que le destrozó toda su mandíbula. Recordemos esta historia aquí en Clínica de Animales. El caso de Güera circula en las redes sociales. Güera es una perrita a la que su dueño la había balaceado. Primero nos dijo, es que la atropellaron, pero ya está bien. Yo le comenté, bueno, pues a mí nos reportan que usted le pegó un balazo, pero ya estando dentro de su casa y con la perra casi, ¿no? Le dije, bueno, mire, no importa lo que haya sido, me permite llevármela, me la dona, quiero darle atención médica. Y me dijo, sí. Es muy importante la cultura de la denuncia. Hay que recordar que a partir del 31 de enero del 2013, el Código Penal en su artículo 350 bis y 350 ter del Código Penal de la Ciudad de México establece el delito de maltrato o crueldad en contra de los animales. En este delito amerita sanciones que van desde 6 meses de prisión hasta 6 años de prisión y multas que van de los 200 hasta los 600 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Pero ¿qué tipo de delito se puede denunciar? Es aquellos en que se ocasione una lesión al animal de compañía o cualquier animal, porque de hecho aquí las leyes protegen a todos los animales. Una lesión o se cause la muerte del animal. En el caso de Güera que me comentabas de una perra que sufre un balazo, lógicamente esa es una lesión que le están causando un detrimento en su salud y tiene competencia la Procuraduría. Se veía muy aparatoso el accidente porque traía el labio colgado completamente, parte de la nariz deshecha, tanto labio superior como inferior deshechos, traía colgando los colmillos y junto con los incisivos, que son los dientes de enfrente. Y entonces fue que decidimos inmediatamente someterla a cirugía. Tuvimos que hacer unión, primero retirarle el colgajo que traía del labio, conjuntamente con los dientes inferiores y los colmillos. Tuvimos que retirar ese colgajo, ahí fue donde nos dimos cuenta que hacía falta parte de mandíbula, pero no era necesario meter algún implante. Sabíamos que con esto podía ella tener buena calidad de vida, se tuvo que limar el hueso. Y en el labio inferior fue lo mismo, buscar la unión y ver que quedara lo más perfecto posible para que ella no tuviera problemas a la hora de comer. Y todo salió perfectamente bien. Se recuperó en 2-3 horas, ella salió de la anestesia y por la tarde, esto se hizo en la mañana, por la tarde como a las 6-7 de la noche, Güera ya estaba comiendo. Güera en este caso es una perra que sigue confiando en uno, se deja acariciar, ve a cualquier persona y quiere que la apapachen, ella necesita cariño. Entonces sí recomiendo muchísimo que si no se van a hacer cargo de los perros, ¿sí? De sus mascotas, no tengan perros. Dicen que no hay perros callejeros, sino hay dueños irresponsables. Tienen hasta 3 años para poderlo denunciar, que eso es importante. Ellos si tienen a la perrita con los estudios del veterinario, el veterinario tendrá que dar un diagnóstico. Si fue un disparo de arma de fuego, si sacaron el casquillo, si lo encontraron, tendrán que entregarlo a la Procuraduría y presentar la denuncia por maltrato animal para que sea citada esta persona. Recuerden amigos que el maltrato animal se denuncia y se castiga. Afortunadamente, gracias a la intervención de los médicos veterinarios, a las denuncias y también a la asociación que la rescató, el día de hoy Güera se encuentra fuera de peligro y buscando un hogar amoroso. Así es que si a ustedes les gustaría darle hogar a Güera, contáctenos a través de las redes sociales de Capital 21. Ahora conozcamos la historia de Hendrix, una iguana que sufrió la amputación de uno de sus hemipenes. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Cuando llegó al criadero ya tenía algunas lesiones previas. Podemos ver que su espalda
presenta algunas cicatrices bastante profundas, producto de algunos encuentros previos, ha perdido algunos dedos, también producto de algunas mordeduras, tiene cicatrices en los brazos y en las piernas. Y actualmente el problema que presenta es un prolapso de hemipene. Los hemipenes son los órganos copuladores, con los órganos con que copulan las iguanas, y es un órgano pareado que se localiza en la base de la cola. Después de la cópula o antes de la cópula, mientras están marcando sobre las rocas, dejan una marca de feromonas para marcar su territorio, se están frotando, el hemipene vierte, se lesiona por alguna razón y el músculo retractor del hemipene deja de trabajar. En este momento lo que vamos a hacer es reducir quirúrgicamente este prolapso, vamos a amputar este hemipene y es un procedimiento que vamos a realizar en este caso porque las condiciones particulares del ejemplar es que pueda seguir siendo fértil. En este caso necesitamos que esté un poco de tiempo más quieto, que no tenga mucho movimiento para que nos permita trabajar bien con la cirugía y que su recuperación también la lleve muy pausada. Ahora vamos a aplicar el anestésico, lo colocamos, es intramuscular en los brazos. En todas las cirugías, el inducir un plano quirúrgico, en anestesiar un ejemplar de este tipo, tiene algunos riesgos. Los más importantes sería provocar un paro cardiorrespiratorio que le lleve a la muerte. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña limpieza, una asepsia en esta zona, antes de proceder a hacer la cirugía tal cual. Todavía está bastante sensible. Ok, la técnica no es tan complicada porque básicamente lo que hay que hacer es retirar el órgano. No nos permite identificar en qué zona está, entonces vamos a dar varios puntos. Aquí tenemos algo de hemorragia. Lleva mucho más tiempo tejido prolapsado, pierde viabilidad, se vuelve friable, esto es que es muy frágil. Una vez terminada la cirugía va a quedar acá en la clínica al menos una semana para estar vigilando que se vaya recuperando. Vamos a ofrecer alimento en unos 4 o 5 días y le podríamos dar de alta más o menos en una semana. Vamos a dejarlo así y con eso concluimos. Ahorita llevamos 2 semanas que hicimos la cirugía, ya está prácticamente dado de alta, nada más tenemos que esperar a que termine de cicatrizar. Ha comido muy bien, está muy fuerte, está bastante recuperado y eso es algo que normalmente deben de hacer. Recuerden, amigos, que si tenemos un animal de compañía exótico, como es el caso de una iguana, es muy importante informarnos desde su hábitat y sus costumbres, su forma de comportamiento, cuando entran, como en este caso, en temporada de apareamiento. Si podemos, la mejor recomendación siempre será esterilizar a todos nuestros animales de compañía. Ahora conozcamos la historia de Cheto, un perrito que llegó a la clínica veterinaria presentando problemas digestivos. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Vengo aquí a la clínica porque mi Cheto empezó con diarrea desde hace 2 días. Bueno, diarrea y vómito. No ha querido comer como en 2 semanas más o menos. Ya fue suficiente porque las diarreas y los vómitos ya fueron explosivos. Entonces pues ya me preocupé y me lo traje directo para acá. Cheto es un fila brasileño de 1 año 2 meses. Durante la consulta notamos que tiene bastante dolor abdominal, que sus movimientos intestinales están aumentados, que palpamos en el estomaguito asas intestinales con contenido líquido, se siente que por ahí hay algunas diarreas. Decidimos proponerle al propietario realizar un ultrasonido de abdomen. En el ultrasonido de abdomen encontramos una imagen sugerente de que hay un cuerpo extraño en el estómago. Tenemos que abrir su estómago para poder sacar estos restos de huesos que se van formando.
Definitivamente es una cirugía muy riesgosa porque es bastante invasiva, tenemos que entrar a la cavidad abdominal. Una vez que estamos en ella, tenemos que abrir el estómago, un tracto gastrointestinal que se encuentra obstruido, que se encuentra con mucho gas, que en cualquier momento incluso se puede reventar, se puede abrir este estómago o las asas intestinales por la gran concentración de gas que hay en ellos. Entonces sí es una cirugía bastante riesgosa. Bueno, bien, Gustavo, afortunadamente te platico que nos fue muy bien en el procedimiento quirúrgico con Cheto. Pudimos retirar todos estos huesos que estaban obstruyendo su estomaguito y no permitían el paso de otros alimentos hacia su tracto gastrointestinal. Fue una cirugía compleja, pero afortunadamente todo salió muy bien. Ahora solamente resta esperar a que se recupere de buena forma. Los cuidados que debe tener posquirúrgicos son que no corra, que no salte, mantener la herida limpia y seca, todo el tiempo con un collar o dona isabelina para que no se lama la herida, pero si todo se mantiene como hasta ahora, nos va a ir bien. Actualmente existen en el mercado una gran cantidad de alimentos secos, húmedos, naturales, con los cuales podemos darle una alimentación y nutrición adecuada a nuestros animales de compañía, de tal forma que evitemos en todo momento darle huesos, como fue en la historia de Cheto. Evitemos ponerlos en una situación de riesgo y que lleguen a estar en una cirugía que podría poner en peligro su vida. Más adelante también platicaremos acerca de la importancia de esterilizar a nuestras hembras en una edad temprana y así evitar enfermedades en un futuro. Esto lo veremos en la historia de Leonora. Por el momento hacemos una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más conoceremos la historia de Maximus, un perrito que sufrió quemaduras en 3/4 partes de su cuerpo. Pero antes, ¿sabías que existen enfermedades que pueden ser tratadas mediante el uso de transfusiones sanguíneas y que tu perro podría ser donante? Bueno, conozcamos la historia de Puchi aquí en Clínica de Animales. Puchi es como mi compañera, lleva 6 años conmigo. La trajimos pensando que tenía como fiebre o algo y de repente empezó como a verse muy mal. No podía respirar, entonces estábamos súper preocupados y la trajimos y nos dijeron que estaba muy grave. Lo primero que detectaron los doctores era que tenía la lengüita muy blanca y sus orejitas también como muy blancas, los dientes siempre están como rosaditas, ¿no? Y pues dijeron que seguramente pues era algún problema de la sangre y lo primero que fueron es hacerles estudio. A Puchi le realizamos estudios de laboratorio en los cuales confirmamos una enfermedad que se llama anemia hemolítica inmunomediada. Esa es una enfermedad en la cual el organismo reacciona en contra de sus propias células y empieza a destruir sus glóbulos rojos y sus plaquetas principalmente. Estuvo como 2 semanas hospitalizada y ya estaba estable.
y no la dejaban llevar, pero seguía con medicamentos muy fuertes como cortisona. Y pues hace poco tuvo una recaída, la trajimos y estaba muy mal, tenía 11 hematocritos, los perros tienen que tener 35 a 40. Y más abajo de 18 es necesario ponerles transfusiones de sangre. Pucci, al tener esta enfermedad de la anemia hemolítica inmunomediada, al ver una destrucción masiva de los glóbulos rojos, lo que necesitamos de urgencia es reponer esa sangre. Y la manera más adecuada de reponer la sangre es con transfusión sanguínea. Tenemos la complicación que al menos aquí en la Ciudad de México no existen bancos de sangre. No hay todavía esta cultura que se pueda tener de tipificación de grupos sanguíneos de los perros, en la cual eso te permita tener pues un lugar adecuado donde puedas tener unidades de sangre para los pacientes de urgencia, ¿no? Las transfusiones, igual que en los humanos, se utilizan muchísimo en los perros. En este caso en específico es por la destrucción masiva de los glóbulos rojos que había. Entonces estos pacientes, si no se controlan de manera adecuada, pueden morir por anemia o formar trombos, que se llama coagulación intravascular diseminada, y esto provocarle la muerte al paciente. Pues nosotros ya no, así como ya la habían dado de alta, ya no habíamos seguido buscando donantes, ya no teníamos ningún posible donante. Y estábamos como, ¿qué vamos a hacer? Porque necesita la sangre ya de urgencia o se nos va a morir. Y gracias a Dios los perros pueden donar como cada mes. Entonces uno de los perros que ya había donado para Pucci nos hizo el favor de volver a donar. Pues bueno, Pucci ahorita en el transcurso del día bajó su hematocrito. Estamos en un hematocrito entre 20 y 21%, y ahorita bajó a 16%, por lo que fue necesario transfundirle otra vez para alcanzar a volver a subir los niveles de eritrocitos, para que esto le apoye en el tratamiento y no tengamos otras complicaciones mayores por la anemia. Depende mucho el paciente, va a depender mucho cómo siga la destrucción de sus glóbulos rojos. Si seguimos viendo que la destrucción sigue siendo muy rápida, las transfusiones que sean necesarias. Lo delicado aquí es que cada transfusión es un riesgo para el paciente porque puede desarrollar el choque anafiláctico. Entonces esperemos que tolere bien y que no tengamos esta complicación. La queremos mucho y que queremos que esté con nosotros, que se ponga bien y que no esté sufriendo aquí solita. Lamentablemente, la historia de Pucci no tuvo buen término. A pesar de que los doctores le realizaron nuevas transfusiones, este no logró resistirlo. Sin embargo, nos quedamos con el aprendizaje de que ahora conocemos que existen perros que son donadores de sangre y que también conocemos en qué instituciones se pueden realizar estos procedimientos veterinarios en caso de ser necesarios. Ahora conozcamos la historia de Maximus, un perro de la raza Pitbull que conoció el maltrato por parte del ser humano. ¿En dónde? Aquí, en Clínica de Animales. Maximus es un perro pitbull que estaba tirado en la banqueta afuera de una plaza comercial en Ecatepec. Tenía quemaduras, no sabíamos de qué grado ni por qué. Acaba de llegar Maximus, realmente sí en un estado muy lamentable. Trae quemaduras de 3er grado, pero ya con piel necrosada. Esto nos indica que ya lleva varios días, 4 o 5 días, con estas quemaduras en casi 3/4 partes de su cuerpo. Lo vamos a estabilizar, primero se estabilizará porque trae mucho dolor, ya trae algunas infecciones en la piel. Sí vemos que vamos a tener que eliminar toda esta piel muerta, entonces yo creo que vamos a intervenir varias veces. Ahorita inmediatamente lo vamos a pasar a cirugía para ver qué es lo que podemos hacer en la primera cirugía. En esta primera cirugía que se le practicó a Maximus, sí nos encontramos con algunos problemas porque la piel que estaba necrosada se tuvo que retirar en este momento toda esa piel. Tanto de la cabeza como de la ingle como del costado. La tuvimos que retirar porque ya empezaba con infecciones muy fuertes. Decidimos el día de hoy hacerle su segunda cirugía. Aquí nos fuimos directamente a la lesión que tiene en el cráneo, a nivel de la frente, y la oreja también la tenía lastimada.
Entonces ahí revivimos todos los bordes. Tenemos una gran ventaja, nos sentimos contentos porque la infección está cediendo, entonces esto nos da oportunidad a poder cerrar ya esta herida. Después de una semana vamos a entrar a la tercera cirugía y al parecer ya va a ser la última. Los bordes de la herida ya se estaban secando, entonces tuvimos que revivir bordes. El revivir bordes es tallar toda la orillita para que vuelva a sangrar toda esa zona, para que al hacer la unión tengamos una cicatrización, porque si unimos sin revivir, nunca vamos a cicatrizar esas zonas. Aquí los cuidados posoperatorios tenemos que estar muy al pendiente para que no se vayan a abrir estos puntos, porque estamos metiendo aproximadamente como 50 puntos los que se tuvieron que hacer. Maximus todavía no puede ser dado de alta porque tenemos que esperar a que tengamos una regeneración de piel y una cicatrización. Maximus se va a quedar aproximadamente un mes más todavía, porque los cuidados, como les comentaba, son muy estrictos. Necesitamos seguir con su antibiótico piel y estar humectando diario estas heridas. Bueno, ya han pasado un poquito más de 2 meses y medio y Maximus ahora no solamente ha recuperado la salud, sino ha recuperado la autoestima y la confianza hacia los seres humanos. Ha pasado de ser un perro ignorado a ser un perro amado por mucha gente. Mucha gente está pendiente de él, de su salud. Él actualmente ya está en el refugio, ya le falta una pequeña porción de piel que se le regenere. Es un perro majestuoso, fuerte, seguro de sí mismo, imponente y ahora, bueno, está listo ya para buscar una casa. Afortunadamente, luego de realizarle distintas cirugías, la salud de Maximus ya se encuentra fuera de peligro. Recuerden, amigos, que si somos testigos de algún tipo de maltrato animal, este se puede denunciar y se persigue. Lo más importante es no permanecer apáticos ante este tipo de situaciones y acudir con las autoridades para denunciar. Y también recuerden, si les gustaría adoptar a Maximus, contáctenos a través de las redes sociales de Capital 21. Ahora conozcamos la historia de Leonora, una perrita de la raza Boxer que llega a la clínica veterinaria presentando abultamiento en sus mamas. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Ella es Leonora. La trajimos a Leonora porque nos dio una sorpresa que le empezó a salir una bola en una glándula mamaria. Entonces yo pensé que había sido una astilla o alguna mordedura o algo. Y pues no, nada, que la llevamos a otra clínica y por ignorancia pues nos dejamos llevar. No la pudieron tratar bien y se agravó su enfermedad, ¿no? Al entrar está edematizada de todo el lado izquierdo, tanto miembro posterior como miembro anterior. Estamos hablando de que tanto la manita como la patita se veían muy inflamadas. Es tu retención de líquidos. Me comentan que ya ha sido tratada por otros médicos, donde se ha tratado como una infección en glándula mamaria. Esto es mastitis. Al revisar a Leonora veo que realmente no es mastitis lo que me está presentando, sino es un crecimiento anormal en la glándula mamaria. Se procede a hacerle un hemograma canino y una química sanguínea para ver si no tenemos algún problema de alguna infección muy fuerte en la glándula mamaria o algún problema metabólico que pudiera ser problema renal o hepático y a veces hasta cardíaco que también me provoca retención de líquidos. Hablando de algún problema metabólico, no nos presenta nada. Se procede a canalizar a Leonora precisamente para eliminar este líquido que se está acumulando y empezar a controlar esta inflamación que tiene en la glándula mamaria. Y posteriormente vamos a hacer otra prueba de diagnóstico precisamente para descartar algún tumor canceroso, aunque estamos hablando de perras jóvenes, pero no podemos descartar. Aquí el boxer tiende a ser
tiende a tener muchos problemas de cáncer, entonces sí tenemos que prevenir y entre más rápido tengamos el diagnóstico, mucho mejor. Vamos a empezar su tratamiento. El tratamiento va a ser un poco largo, pero esperamos que tengamos buena respuesta con Leonora. Ahorita estamos aplicando el diurético, que precisamente es para que me elimine más rápido ese líquido que me está acumulando. Esto lo vamos a manejar durante de 3 a 5 días. Vamos a ver cómo nos responden a estos días ya con el tratamiento directamente en vena, y si no, nos vamos a hacerle una punción y mandar al laboratorio para que de ahí nos indiquen si es algún proceso de alguna neoplasia. Lo que se hizo fue mandarle a hacer un estudio de laboratorio y lamentablemente nos salió un mastocitoma, que esto es un cáncer agresivo y su crecimiento ha sido muy rápido. Lamentablemente, pues ahorita el pronóstico es reservado. Vamos a darle su tratamiento paliativo para evitar que este crecimiento no sea tan rápido, tratar de detenerlo. Sabemos que va a seguir creciendo, sabemos que vamos a llegar a un momento donde se tenga que tomar ciertas decisiones en la vida de Leonora, y vamos a platicar sobre la eutanasia, una muerte digna y una muerte sin dolor. Pero mientras, lo que necesitamos es darle buena calidad de vida. Estamos un poco mal, ¿no? Recuerden, amigos, que es muy importante esterilizar a nuestros machos y a nuestras hembras. Entre más temprano sea esta cirugía, evitaremos que tengan enfermedades como fue el cáncer en la historia de Leonora, y el cual le arrancó la vida. También recuerden que es muy importante que estemos al pendiente de campañas de vacunación y esterilización en nuestros animales de compañía, y por supuesto, antes de tener cualquier mascota, informarnos sobre sus cuidados. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.